La noticia del día, sin duda, es esa llamada telefónica del lunes por la mañana entre los presidentes de Estados Unidos y China. Ujú. Ambas partes, tanto la Casa Blanca como Pekín, se han apresurado a calificarla de constructiva. La palabra de siempre. Claro, es la palabra que se usa cuando no hay un portazo. Ujú. La pregunta real es, bueno, ¿qué se ha construido ahí dentro? Exacto. Y por suerte nos ha llegado un informe de inteligencia geoestratégica que disecciona precisamente esa llamada. Y su tesis es audaz. Muy audaz. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en este análisis, entender las piezas que según el informe se están moviendo en el tablero global y descifrar si estamos ante un posible gran acuerdo, uno que podría redefinir todo. Y es que para entender la magnitud de esto hay que visualizarlo como un taburete de 3 patas, pero increíblemente inestable. A ver, Una pata es la guerra de Ucrania, un conflicto activo en Europa. La segunda es Taiwán, un punto de tensión, máxima en Asia. a punto de estallar. Y la tercera, que lo une y lo desestabiliza todo, es esa gigantesca y complejísima relación económica. Lo fascinante y lo peligroso es que si empujas una de las patas, las otras dos se tambalean. Mucho. Y la llamada de hoy es un intento de sujetar las 3 a la vez. Exacto. Un delicado acto de equilibrio. Vale, pues vamos a desgranar esto. El informe empieza por la pata más urgente, la que está sangrando ahora mismo, Ucrania. Lógico. Acabar la guerra fue una de las grandes promesas de campaña de Trump, y este plan de paz parece ser el instrumento. Pero al leer los detalles me surge una duda. O sea, el plan congela las fronteras actuales. Suena pragmático. Pero le falta la pieza clave. La voluntad de Putin. Él no va a aceptar esto así como así. El informe tiene que explicar cómo piensan convencerle. Y supongo que ahí es donde entra Pekín, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el núcleo de la estrategia. Es una auténtica carambola a 3 bandas. El plan, como bien dices, es una congelación. ¿Cuáles son los puntos exactos? El informe lo detalla en 3. Primero, un alto el fuego en las líneas de control actuales. O sea, un reconocimiento de facto. De acuerdo. Segundo, la neutralidad formal de Ucrania, que se comprometería a no unirse a la OTAN. Y tercero, una zona desmilitarizada y limitar su ejército a 600.000 efectivos. Que por sí solo, como decíamos, para el Kremlin es papel mojado. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la jugada? ¿Cómo se consigue el sí de Moscú? Aquí es donde la llamada se vuelve crucial. Washington no está hablando con Moscú, está hablando con el principal valedor de Moscú. Con China. Eso es. Según el informe, el papel de China es el de catalizador. La oferta de EU a Pekín es una zanahoria muy, muy apetecible, un alivio significativo en las sanciones secundarias. Las que están ahogando a sus bancos por comerciar con Rusia. Exactamente. Y a cambio de ese alivio, Washington espera que Pekín, que presione a Putin para que acepte los términos. O sea que para China el cálculo es puramente económico. Salvar a sus bancos a cambio de forzar la mano de sus socios sin límites. Exacto. Y para Putin, el respaldo chino es la única salida digna que le queda. Con el visto bueno de Pekín puede vender internamente esto como una victoria estratégica. Claro, puede decir, hemos asegurado territorios, Ucrania no entrará en la OTAN, misión cumplida. Justo. Sin esa cobertura política de China, detener la guerra ahora mismo sería una humillación para él. Es un engranaje donde todos ganan lo que más valoran. Trump, el fin de la guerra, China, un respiro financiero y Putin, Una rampa de salida. una rampa de salida. Vale. La carambola a 3 bandas es perfecta. Pero una carambola así requiere que Washington ponga algo muy valioso sobre la mesa. Y me pregunto si la verdadera moneda de cambio no está en Europa, sino en Asia. Buena pregunta. Porque, ¿qué pasa con los aliados europeos? Congelar el conflicto es un eufemismo de aceptar la ocupación. En París o Berlín lo verían como una traición. ¿Dice algo el informe? Pues mira, el informe es bastante parco en ese aspecto. Y creo que es a propósito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sugiere que la prioridad de la administración es el resultado, el fin del conflicto. Y la gestión de las consecuencias con los aliados, eso ya se verá. Un problema para más adelante. Exacto. La atención de Washington, la negociación de verdad, está en el Pacífico. Y ahí llegamos a la segunda pata del taburete, Taiwán. El documento la califica como el punto más sensible y volátil de toda la conversación. Y aquí el informe cita una frase textual de Xi Jinping que a mí, la verdad, me ha dejado helado. Es muy contundente. Dice, el retorno de Taiwán a China es una parte integral del orden internacional de posguerra. No habla de reunificación, habla de retorno.
como si fuera algo que siempre debió ser así. Lo fascinante aquí es el lenguaje utilizado y el análisis del informe lo subraya. Usar esa terminología, implica un cambio de marco conceptual para Pekín, es importantísimo. ¿En qué sentido? Ya no están debatiendo si va a ocurrir. Lo presentan como una corrección histórica, como algo inevitable. La pregunta que le plantean a Washington no es ¿nos dais permiso?, es ¿cómo vamos a gestionar juntos este reajuste? Dan por hecho el qué y pasan a discutir el cómo. Es una audacia semántica brutal. Y lo que describe el informe a continuación es el silencio, la ausencia de una respuesta contundente de Trump, Exacto. y contrapone esa visión histórica de sí con la de Trump que es puramente transaccional. El informe nos recuerda dos de sus mantras, su crítica a TSMC por robar la industria a EU, Y que no hay cheque en blanco. y su insistencia en que la defensa de la isla no es automática, que Taiwán tiene que pagar su parte. Y si conectamos esas dos posturas, la declaración de Xi y el pragmatismo de coste-beneficio de Trump, el informe llega a una conclusión bastante alarmante. ¿Cuál? Que la falta de una refutación pública y agresiva a esa declaración podría ser interpretada por Pekín como una luz verde tácita. ¿Una luz verde para una invasión? No, y aquí hay que ser precisos. No para una invasión militar directa. Eso sería catastrófico para todos. Sería una luz verde para aumentar la presión a través de maniobras de zona gris. Acciones hostiles que se quedan justo por debajo del umbral de una guerra. Exactamente. Hablamos de bloqueos navales parciales con la excusa de una cuarentena, incursiones masivas en su espacio aéreo para agotar sus recursos, ciberataques. Un repertorio para estrangularlos económica y psicológicamente. Sí, para hacer su situación insostenible y forzar una negociación de rendición a largo plazo. O sea que la condición sería, haz lo que tengas que hacer para asfixiarles, pero no toques los chips. La línea roja es el suministro de semiconductores. Precisamente. Y la apuesta de Pekín sería que, mientras no se interrumpa ese suministro, la respuesta de Washington sería, meramente diplomática. Sin intervención militar. Sin intervención. De hecho, el informe añade un detalle revelador. La inversión de TSMC en sus nuevas fábricas en Arizona se ve como una especie de seguro de vida para la isla. Qué cínico, pero qué realista. La ironía es que para salvar a Taiwán hay que hacerla menos indispensable para EU. Es una lógica brutal. A medida que la producción se traslada a suelo americano, la dependencia estratégica de la isla disminuye. Y con ella, el incentivo para defenderla. Es el realismo más descarnado. Y esa naturaleza transaccional nos lleva a la tercera pata, la económica. Porque si Taiwán es la gran concesión, debe haber una ganancia económica tangible para Washington. Claro. Y aquí el informe introduce un concepto muy directo, el acuerdo fentanilo y soja. Fentanilo y soja. Suena a titular de un periódico del Medio Oeste. Es el pragmatismo llevado al extremo. Y políticamente, la parte más rentable de todo este posible gran acuerdo, ¿no? Porque es una victoria directa, tangible e inmediata para la base electoral de Trump. Por un lado, la soja. China es el mayor comprador mundial de soja estadounidense. Con diferencia. Una promesa de Pekín de compras masivas es oro político en estados como Iowa o Illinois. Es algo que puede anunciar mañana y que tiene un impacto real en el bolsillo de sus votantes. Y por el otro lado, el fentanilo, una crisis de salud pública devastadora. Y una prioridad de seguridad interna. La cooperación de China para cortar de raíz la exportación de los precursores químicos es un logro que ninguna administración anterior ha conseguido de forma sostenida. Conectando todo, el cuadro es claro. Clarísimo. Trump obtiene victorias domésticas, muy visibles, fáciles de comunicar. Les vendemos más grano y ellos frenan la droga. Y a cambio, hace concesiones estratégicas de largo alcance en el plano global, como la postura sobre Taiwán. El informe da algunas cifras para poner esto en contexto y son mareantes. El déficit comercial, supongo. Sí, un déficit de Estados Unidos con China de casi 300.000 millones de dólares, mientras las exportaciones de EU a China están en unos 143.000 millones, las importaciones superan los 438. Es una interdependencia abrumadora. Esas cifras lo son todo. Muestran que a pesar de la retórica de la desconexión, las dos economías están, profundamente entrelazadas. Y ese desequilibrio es la gran palanca. El comercio es el campo de batalla, pero también el pegamento que les fuerza a negociar. Paradójicamente sí, es el pegamento. Entonces, si juntamos todas las piezas, el cuadro que emerge es
Es el de un pacto global de un alcance tremendo. Sí, Un realineamiento donde se canjea seguridad estratégica a largo plazo en Asia por la resolución de un conflicto en Europa y beneficios económicos inmediatos en casa. Esa es la conclusión final del informe. esa es exactamente la tesis central, que lo que presenciamos no es una simple llamada constructiva, sino los primeros pasos en la gestación de un gran acuerdo. ¿Y se atreve a predecir plazos? Sí, de hecho, dibuja un escenario muy concreto para la primera mitad de 2026. Primero, en Ucrania, una presión conjunta de Washington y Pekín para firmar un armisticio antes de la visita de Estado de Trump a China en abril. Quieren la foto. El logro diplomático para sellar el pacto. Quieren la foto. Y mientras se firma la paz en Europa, al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, en Taiwán, un aumento significativo de la tensión. El informe predice que China, muy probablemente, interpretará la nueva postura de Washington como una ventana de oportunidad Única e irrepetible. única para desplegar esas maniobras de zona gris de forma mucho más agresiva de lo que hemos visto, calculando que no habrá una intervención militar de EU Mientras no se cruce la línea roja de los chips, mientras no se cruce esa línea. es un realineamiento de prioridades globales en toda regla, con consecuencias para décadas. Y todo a partir de una única llamada. Da vértigo. Por eso mismo, el informe termina con una recomendación de seguimiento muy específica, casi una guía. ¿Así? ¿Qué dice? Dice que hay que vigilar atentamente dos cosas en las próximas 48 a 72 horas. Primero, cualquier declaración del Ministerio de Exteriores de Taiwán. Su nivel de alarma o de calma nos dirá mucho. Y segundo, Y segundo, y más importante, los movimientos de la flota del Comando del Teatro Oriental del Ejército chino. Un aumento inusual de su actividad cerca de la isla sería el primer indicador de que este análisis, va en la dirección correcta. por desgracia, sí. Una hoja de ruta muy clara para los próximos días. Y mientras esperamos, este informe nos deja con una reflexión final, que va más allá de la geopolítica. Todo este análisis se centra lógicamente en las grandes potencias, pero plantea una pregunta mucho más amplia, casi filosófica. ¿Cuál sería? En un mundo donde la seguridad y la economía están tan entrelazadas, ¿cómo se mide el valor real de una garantía de seguridad histórica? Es una buena pregunta. Se mide en principios y valores convertidos, en dólares de superávit comercial, o como parece que estamos viendo ahora, se mide en la capacidad de producción de microchips. La respuesta parece estar cambiando ante nuestros propios ojos. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.